historia profesional, ¿no? ¿Cómo empezaste a especializarte en el tema de derecho de autor y la experiencia con contratos específicos de derecho de autor? Me parece que sería interesante para que nuestra audiencia conozca un poco. Sí, bien. Hola Fabricio, muchas gracias más bien por la invitación. Me gusta mucho que se generen este tipo de espacios para conversar un poco, ¿no? Acerca de temas que son actuales, ¿no? Sobre todo, y que son de interés de muchas personas. Muchas de ellas ni siquiera saben que hay temas legales involucrados, entonces es interesante poder hacer una difusión de estos. Bien, te cuento un poco. Yo soy abogada por la PUC. Desde que estaba en pregrado en la universidad me interesé por llevar los cursos de propiedad intelectual, ¿no? Tanto así que en realidad sin saber nada del tema, en el año 2010, cuando yo tenía 20 años, vi una convocatoria. Antes las convocatorias las hacían las universidades mucho más frecuentemente en los periódicos murales, ¿no? De forma física. Hoy ya esto casi no existe. Entonces vi una convocatoria de un estudio de abogados bien grande en ese momento que estaba buscando un practicante sin experiencia, ¿no? Para ver temas básicamente de antipiratería, ¿no? Y antifalsificación de productos, es decir, ver lo que hoy sabemos pues que son las infracciones a nivel de propiedad industrial y derechos de autor. Entonces postulé, en realidad porque me sonó en ese momento, como te digo, yo era ignorante de los temas, básicamente recién estaba empezando a llevar mis cursos de propiedad industrial y derechos de autor. No, me acuerdo que ese ciclo llevé propiedad industrial, derechos de autor y competencias legal, ¿no? Llevé mi combo de 3 cursos selectivos, ¿no? En ese tema y justo dije, ah, mira, justamente me puede servir, ¿no? Ya que estoy llevando estos cursos que me parecen buenos, ¿no? A ver si me llaman. Entonces mandé mi currículum, me entrevistaron y me contrataron. La verdad es que sin saber nada, ¿no? Y empecé justamente, ¿no? A entender cómo funciona, ¿no? Todo este sistema de protección, ¿no? A nivel de aduanas y a nivel de Indecopi, ¿no? Porque había muchos temas de medidas en frontera, ¿no? Es decir, el impedimento de mercancías falsificadas o piratas al país, ¿no? O sea, el impedir que ingresen está, pues, es regulado a través de las medidas en frontera, ¿no? Y también el evitar que salgan del país, ¿no? Porque no solamente importamos este tipo de productos que infringen las normas, sino que también en la industria textil, ¿no? El Perú exporta mucho, perdón, productos, ¿no? Hacia el exterior que lamentablemente, pues, infringen, ¿no? Esta normativa. Y bueno, después llevé mis cursos en la universidad, ¿no? También más adelante solicité permiso para llevar un curso de maestría, ¿no? Porque no se dictaba en ese entonces, ¿no? En el año ya 2012, cuando estaba por egresar, no se dictaba en ese entonces en pregrado el curso de protección al consumidor, ¿no? Entonces pedí permiso para llevar la maestría, que me lo cuente como electivo de la universidad. Me aceptaron, ¿no? Entonces también ahí pude continuar especializándome, ¿no? Ya desde ahí en realidad empecé a trabajar viendo todos estos temas, ¿no? Derechos de autor, ¿no? Propiedad industrial, tema de marcas, patentes, un poco de publicidad de competencia leal, ¿no? Y luego más adelante empecé a ver ya temas de protección al consumidor, ¿no? Entonces ha sido bastante interesante este camino porque creo que no dejas nunca de aprender, ya que son temas bien dinámicos, ¿no? Es lo interesante de esta área del derecho. Y bueno, yo estuve trabajando, ¿no? En varios estudios de abogados, ¿no? Algunos boutiques, ¿no? Como MGB, ¿no? Que hoy estoy aquí en MGB, ¿no? Parte del equipo también trabajé en otros estudios boutique, es decir, que se especializan justo únicamente en estos temas, pero también tenía experiencia en compañías de software, ¿no? Yo trabajé en una startup que justamente vende un software as a service, entonces ahí veía muchísimos temas, ¿no? De derechos de autor, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con las cláusulas, ¿no? En los contratos de cara a los proveedores y a los clientes, ¿no? Que ahí hay que tener bastante cuidado, ¿no? Y hay que aplicar, por supuesto, mucha debida diligencia para salvaguardar, ¿no? Los derechos, sobre todo, de las empresas, ¿no? Ujú. Muy interesante. Y si pensamos, hay una relación directa realmente con propiedad intelectual y derecho de autor que hace su división, por así decir. Sin embargo, el propio derecho de autor tiene sus subdivisiones, casi como un microsistema. Claro, es conocido por la parte de artesanía,
los propios libros, músicas, hay el fashion law también que más o Exacto, que es menos, nuevo, ¿no? Más o menos nuevo, sí, sí. exacto, derecho deportivo también se relaciona a veces, incluso hay especializaciones en derecho deportivo y en el Perú más o menos también se está relacionando, ¿no? Sí, ¿Cómo estás? Y pensando bastante en los contratos, cómo ellos se relacionan, porque todo esto que pensamos, si yo voy a publicar un libro, yo tengo que tener un contrato para salvaguardar. Si yo voy a hacer una canción, también necesito. Si Fashion Law, ¿no? Derecho de la moda, obviamente también lo tiene. sí, Todas estas áreas necesitan de cláusulas para salvaguardar y exacto. a veces la posición de el autor principalmente es muy eh, de poca especialidad. Entonces, Sí, como un autor que está recién empezando, que no tiene la mínima idea del derecho, de qué es la ley del derecho de autor, incluso quizás confunda con las otras ramas del derecho, es sí. cómo funciona todo esto para una persona que está de afuera, que no conoce. Sí, justo, mira, te cuento también que yo he empezado a dictar este curso también en la universidad, ¿no? Estoy como docente justo enseñando todos estos temas, ¿no? Y algo que les digo a mis alumnos es que en realidad esto tiene mucha más relevancia de lo que las personas piensan, ¿no? Porque a veces por no registrar, ¿no? Nos atrasan, ¿no? Como decimos en el Perú. Es decir, viene otro más vivo, ¿no? Y aquí, pues, existe mucho la viveza criolla, ¿no? Entonces, yo veo la oportunidad, ¿no? No me importa si en la oportunidad voy a pasar por encima de alguien, pero como el otro fue descuidado, pues yo aprovecho y acá le saco la vuelta. No, sucede muchísimo. Entonces, sí, como dices, hay muchísimas subdivisiones, ¿no? Está el derecho software, el fashion law, incluso las recetas, ¿no? Hoy que el Perú está en la mira del mundo por el tema de gastronomía, ¿no? Que estamos haciendo mucho marketing ahí. También las recetas son objeto de protección bajo la normativa derechos de autor en Perú. ¿No? Y lo relevante en todos los casos, también los negocios digitales, ¿no? A veces protegen intangibles que tienen ahí temas de derechos de autor. Lo importante ahí es entender que los contratos funcionan como un blindaje, ¿no? Como un candado para evitar que más adelante no saquen la vuelta, ¿no? Ya hablando en palabras coloquiales. ¿No? Y bien, ¿cómo lo logramos? ¿No? Si tengo un negocio digital, el contrato son los términos y condiciones. Entonces, en mis términos y condiciones tengo que poner súper claro, ¿no? Cuáles son, ¿no? Aquellos objetos de protección que yo voy a tener, ¿no? Si de repente lo que estoy haciendo es comercializar un software, ¿no? Coloco, ¿no? Que este software es de propiedad y titularidad, ¿no? De tal empresa, ¿no? Si es mío, obviamente, ¿no? Si es que yo estoy licenciándolo, ¿no? A través de otra empresa también me toca colocarlo, ¿no? Tengo que entender, ¿no? Conseguir un abogado que entienda, ¿no? En realidad, cómo funciona toda esta dinámica, ¿no? Porque lo primero que la gente tiene que entender, ¿no? Es que a nivel de derechos de autor, a diferencia de las marcas, lo que se busca es la originalidad. ¿No? ¿Y qué es la originalidad? La originalidad, pues, es esa característica, ¿no? Que marca la impronta de la personalidad del autor. Es lo que dice nuestra norma. Es decir, ese enfoque y sello característico que le da, ¿no? La persona que crea la obra. Ya entendamos que es una obra audiovisual, entendamos que es una obra de repente como una novela, ¿no? Sí puede ser un software, una receta de cocina, etcétera. ¿No? En todos los casos, esto se repite y al momento de crear yo esta obra, ¿no? Surgen ahí dos tipos de derechos, los derechos morales y los derechos patrimoniales, ya en primera instancia, porque luego podemos hablar ya de derechos conexos, ¿no? Que es un tema posterior, diría yo, ¿no? Pero para poder tener un primer entendimiento, vamos a comprender que existen dos tipos de derechos, ¿no? Los derechos morales, básicamente son aquellos que nunca se desprenden, por así decirlo, del autor, ¿no? Él es la forma en la que va a continuar teniendo un dominio de su obra, ¿no? Y están relacionados, pues, básicamente a temas pues de cualquier alteración, modificación, ¿no? Que se vaya a hacer de la obra. Y los derechos patrimoniales están relacionados con la explotación económica, ¿no? Estos son más fáciles de ceder porque se cuantifican en dinero, ¿no? Es lo que te ayuda a monetizar en realidad tu obra, ¿no? Porque muchas veces se crean las obras
para justamente generar un negocio, ¿no? Que es lo que les interesa a muchos emprendedores hoy, ¿no? Y por eso es que hay que entender cómo funciona, ¿no? ¿Quién tiene los derechos patrimoniales, ¿no? ¿Cómo es que yo los puedo ceder, ¿no? ¿De qué manera? Y cómo esto también me puede generar, pues, una rentabilidad, ¿no? ¿Por cuánto tiempo, ¿no? ¿De qué manera? Entonces, sí, hay que ser muy específicos, hay que entender muy bien primero también qué es lo que yo quiero lograr, ¿no? Porque en función a eso le voy a dar forma, ¿no? Al documento legal, al contrato, acuerdo de servicios, términos y condiciones, lo que sea que vaya a crear. Interesante. En invenciones hay muchos casos clásicos conocidos, por ejemplo, el de el que enseñan a veces mal, quién fue el inventor del teléfono, que muchas personas piensan que fue Graham Bell, Ya, cuando ajá, sí. realmente fue Antonio Meucci. Ujú. Es que fue por un tema de registro, básicamente, ¿no? Lo trazaron. Exacto. Entonces, en derecho de autor también hay muchos casos conocidos, como por ejemplo los Beatles, que durante algún tiempo ha tenido el registro, por así decir, o algunos tipos de derechos, Michael Jackson y luego Apple. Y de tal forma que Paul McCartney se quedaba un poco molesto porque él no podía cantar las canciones de los Beatles, porque si lo hiciera, quien recibiría sería Apple en este caso. Exacto. ¿No? Entonces, estos casos son frecuentes. Hay casos conocidos como también relacionados a la IA, como el caso del señor Bad Bunny, que la IA ha hecho una versión de su canción basado en él. Y bueno, todo esto está relacionado a cláusulas contractuales, las letras chicas. Entonces, creo que sería interesante comentar si hay algún caso interesante parecido con estos y relacionar un poco con estas letras chicas que muchas veces no leemos. Como por ejemplo en el Facebook, ¿no? Cuando entramos al Facebook, todos Sí. dan ok, 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 Aceptar, aceptar, ok. aceptar, todos los checkboxes, nada más, para seguir utilizando Exacto. la herramienta, sí. Sí, sí, sí. Justo, de hecho, muchas veces no sabemos que esa aceptación a los checkboxes en realidad genera pues una serie de obligaciones de nuestro lado, ¿no? O permisos que le otorgamos, ¿no? A una empresa para que gestione nuestra información, ¿no? Pero eso ya es un tema de protección de datos personales que tú como especialista incluso podrías en otra edición del podcast mencionar más a detalle, ¿no? Pero no solamente eso, sino que en realidad también a veces cedemos parte de nuestros derechos de imagen, ¿no? O de nuestros derechos de autor o de nuestros derechos de propiedad industrial. Entonces, la situación, pues, puede ser un poco complicada porque yo a veces subo videos, ¿no? Como todas las personas, subimos videos en nuestro Instagram, ¿no? En TikTok, ahora los generación Z que les encanta TikTok, ¿no? Y al final, pues, existe, ¿no? Una facultad que nosotros le estamos cediendo sin darnos cuenta, ¿no? A estas plataformas para que difundan nuestra información, ¿no? Que más allá de la monetización que generan muchos influencers, en realidad mi imagen, ¿no? Mi obra audiovisual también, la está utilizando como considera pertinente el algoritmo, ¿no? De estas plataformas y la inteligencia artificial también asociada a esta, ¿no? Ahora, yendo al tema ya de las obras musicales, ¿no? Sí, muchos artistas siempre han utilizado, ¿no? Arreglos para su voz, ¿no? Pero normalmente está bien cuando se hace de forma voluntaria, ¿no? Consentida. Pero en este caso, pues el señor Bad Bunny parece que no estaba de acuerdo, ni siquiera sabía, ¿no? Que han sometido, pues, su canción, ¿no? A una serie de arreglos y la han mejorado. Incluso muchos fans suyos dicen que suena mejor que la canción original de él. No, entonces es así como si a través de la IA hubieran creado una obra derivada, ¿no? ¿Qué es una obra derivada? Es una obra que proviene de un original, ¿no? Y lo que implica, pues, es una modificación de algunas de las características. Pero
esto implica el consentimiento del autor de la obra original, ¿ya? En este caso es, pues hay una infracción, ¿no? Y si bien es cierto, parecería ser una obra derivada, no termina de calificar o de configurarse como tal, pues porque el señor Bad Bunny no estaba de acuerdo con esto y más bien él ha pedido, pues el retiro, ¿no? De esta obra, ¿no? De este Internet, porque está perjudicándolo, ¿no? A nivel reputacional, ¿no? Y a nivel, pues, de la percepción que él tiene de las regalías, ¿no? Ahora, también es importante entender que hay otros casos, como bien mencionas, ya de artistas un poco más antiguos, ¿no? Que son clásicos, ¿no? Como los Beatles, ¿no? Ahí el tema es que no ha habido una correcta asignación de la titularidad de los derechos. Entonces, cuando tú no haces una correcta asignación de la titularidad de los derechos y lo colocas como los derechos de un conjunto de personas o de una banda, es más complicado, ¿no? Hacer esa repartición, por así decirlo, ¿ya? Porque esto no se hace de forma tácita, tienes que colocarlo de forma expresa, ¿no? Y si tú le das, ¿no? Los créditos, lo que conocemos como los créditos, ¿no? De autoría a una persona, pues esa persona tiene derecho para poder explotar la obra, ¿no? Que es lo que ha sucedido en esos casos. No, ahora vamos a otro tema más conocido de repente, el Chavo del Ocho, ¿no? Que es una, nos guste o no la serie, ¿no? Porque es controversial, ¿no? Cuando yo vivía en México, los mexicanos me decían, no, esa obra no me representa, no me gusta, porque esto de acá está mal, esto de acá está cual, aparte ese señor, Gómez Bolaños en su vida hizo tal y tal cosa a nivel personal y me parece mal, entonces, no les gusta mucho a los mexicanos, pero en este lado de América, ¿no? En América del Sur, fue bastante aceptado, ¿no? Ha tenido una gran acogida, incluso hasta hoy seguimos viendo, ¿no? Las transmisiones en televisión nacional, sobre todo en el Perú, ¿no? Luego hubo también algunas adaptaciones en Venezuela, entonces en América del Sur ha sido bastante difundida esta obra audiovisual, ¿no? El Chavo el Ocho. ¿Qué pasó aquí, no? Ha habido una protección de personajes, ¿no? El señor Gómez Bolaños registró, ¿no? La protección de ciertos personajes a nivel de derechos de autor, ¿no? Como la Chilindrina, como Kiko, ¿no? Como Don Ramón, ¿no? Doña Florinda, la bruja del 71, o Doña Clotilde, ¿no? Y así varios otros, ¿no? Jaimito el Cartero, ¿no? Tiene un montón de personajes que él ha protegido, ¿no? No solamente en el Chavo del Ocho, sino también en sus otras series, como el Chespirito. ¿No? Entonces, él hizo sus registros, ¿no? Se informó, obviamente, hizo sus registros, ¿no? De las obras audiovisuales, pero también de los personajes. Entonces, eso que generó, pues, impedimentos, ¿no? Para que Kiko pueda explotar el personaje por su cuenta, ¿no? La Chilindrina tuvo que llevar esto a una batalla legal, ¿no? Porque no terminaron de registrar su personaje, ¿no? Ante las oficinas de protección de derechos de autor en México. Entonces ahí se quedó pues una puerta abierta y esto permitió que ella pueda lograr un reconocimiento, ¿no? De ese registro y hasta hoy lo puede explotar, ¿no? Es su oficio, ¿no? El hacer el circo de la Chilindrina, utilizar este personaje, ¿no? Y esta señora pues ha llegado a todo el mundo prácticamente con este personaje y lucra con él, ¿no? La gente la identifica. Además, ¿no? No identifica muchas veces a María Antonieta de las Nieves, que es un nombre verdadero, ¿no? Sino que identifican a su seudónimo, la Chilindrina. Entonces, esto también sucede, ¿no? Pero nuevamente, es muy importante siempre establecer correctamente la titularidad, quién tiene los derechos, ¿no? Los derechos morales, los derechos patrimoniales, ¿no? Y siempre dejarlo sentado, ¿no? En un documento. Esto es súper importante porque luego, si bien es cierto, en muchos casos el registro no es obligatorio, es decir, no es constitutivo de derecho, sino que es declarativo, ¿no? Lamentablemente, pues, el no registrar algo luego me puede pesar, ¿no? Si otra persona se adelanta, en realidad ya no puedo hacer mucho porque el tema probatorio se puede tornar un poco más complejo de lo que pienso, ¿no? Para yo lograr, de alguna manera, una reivindicación de esos derechos a mi favor. Ujú. Gracias. La originalidad es el tema con derecho de autor, ¿no? Y si bien es cierto, antes teníamos algunas pequeñas discusiones, por ejemplo, si hago una poesía en Facebook, ¿será que soy autor? O algo del estilo. Las personas que les gustaba escribir poesías, ¿no? Para sus novias o novios, en fin. Ajá, Eh, ac- y el tema de los covers, por ejemplo, también. versiones, ¿no?
Y hoy día se ha vuelto más fácil. Yo puedo pedir a cualquier inteligencia artificial, escriba un texto como si fuera Shakespeare, como si fuera César Vallejo. Una tesis, Incluso, Fabricio, una tesis puede escribir, o sea, puede escribir una tesis, la IA. exacto, ¿no? Y ahora, por ejemplo, el Gemini él permite que haga canciones. ¿Y cuál sería el nivel de originalidad? ¿Será que tenemos que poner un porcentaje? No sé, yo he escrito la letra y el Gemini ha hecho la música en sí y yo puedo ser autor por esta parte, ¿me entiendes? Entonces, ¿será que podríamos imponer un nivel de originalidad mínimo para que sea registrable? Yo creo que justamente si la originalidad plantea que exista un desarrollo o un reflejo de la personalidad del autor en la obra, ¿no? Porque lo dice, ¿no? Puntualmente, en realidad, pues necesita que esta obra sea realizada por un humano, por un ser humano, ¿no? Esta inteligencia no es una inteligencia humana, sino que es artificial. Entonces, puede ser como una salida rápida, ¿no? Para hacer algunas cosas de último minuto de repente, ¿no? Tengo que hacer un discurso para mi graduación y no tengo tiempo, entonces le digo a la guía que me lo haga. Ok, genial. De alguna manera, pues no estoy afectando a nadie haciendo esto, ¿no? Pero ya cuando yo quiero registrar, ¿no? Creaciones intelectuales que no han sido realizadas por mí, sino que más bien yo le estoy diciendo a la IA que las realice, ¿no? De una forma casi completa, casi integral, pues esto no tiene una parte humana, ¿no? No pasa por ese filtro, no cumple con ese filtro de originalidad, pues porque no se ha plasmado la impronta de la personalidad del autor. Ahí la autoridad administrativa que otorga los registros de derechos de autor va a hacer esta evaluación y va a meter esto definitivamente al filtro, ¿no? Lo va a pasar por Gemini, lo va a pasar, ¿no? Probablemente por Claude, o lo va a pasar también por ChatGPT, ¿no? Que es la más utilizada, creo, ¿no? Y va a determinar, ¿no? Que si es que en realidad esto tiene, pues, un alto porcentaje, ¿no? De creación por parte de la IA, pues, no se cumple con el requisito de originalidad, ¿no? No es algo humanizado, sino que es algo artificial, que puede sonar bien, se puede ver bien, se puede escuchar bien, ¿no? O sea, pero realmente, pues, no es una creación intelectual protegible bajo legislación de derechos de autor, ¿no? Y lo mismo con una marca también, ¿no? Va a ser un análisis de distintividad, ¿no? Y va a verificar si es que aquí realmente hay un trabajo realizado por un humano, ¿no? Ahora, yo creo que en el tema de marcas es un poco más difícil darse cuenta. Creo que en el tema de derechos de autor es un poco más fácil, ¿no? Hacer esta identificación. Creo que para efectos de temas de marcas lo tienen más complicado, ¿no? Ya en algún momento podemos invitar a Jonathan García, socio de la firma que es especialista en estos temas, para hablar al respecto, ¿no? Pero yo considero que eh, es mucho más sencillo identificar, ¿no? Y poder determinar que una obra creada por la IA no es en realidad pues protegible bajo derechos de autor, ¿no? No, el autor es la IA, ¿no? Y si Ujú. el autor es la IA, una inteligencia artificial, como su propio nombre lo dice, pues no hay impronta a la personalidad del autor. Sería quizás Alphabet, ¿no? La dueña de Google o Exacto. algo así. O Google, ¿no? Sí. Exacto. Sí, 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 El, sí, tal cual. la gran dificultad que tenemos hoy día con inteligencia artificial es entender, son las herramientas para identificar realmente la propia IA. Quizás hayas escuchado que hay casos en que la herramienta de identificar inteligencia artificial ha identificado que la Biblia había sido hecha por inteligencia artificial, lo cual es, es imposible. Entonces, creo que, y quisiera tu opinión en esto, que no podemos tampoco confiar tanto en las herramientas de identificación de inteligencia artificial y que tengamos un poco de criterio, ¿no? Exacto, Porque exacto. sí. Sí, o sea, de hecho, el ser humano tiene discernimiento, ¿no? Creo que eso nos Ujú. diferencia de otras especies.
Pero el problema es que estamos postergando o dejando descansar ese discernimiento porque estamos muy cómodos pensando en que la tecnología va a ser nuestro trabajo. Y sucede mucho. O sea, yo hoy que soy docente, ¿no? Esfuerzo a mis alumnos, ¿no? A en realidad pensar, ¿no? Y pensar fuera de la caja, ¿no? Que no sean estudiantes de derecho que solamente repiten una norma, ¿no? O que se les manda a hacer un trabajo, lo meten en la guía, le cambian dos palabras y ya, ¿no? Entonces, justamente es por la época también en la que nos encontramos, ¿no? En donde pues Internet nos bombardea de un montón de cosas. Y estamos cada vez siendo menos críticos, ¿no? De la información que recibimos, ¿no? Simplemente estamos como muchas veces sonríe y asiente, ¿no? Como dice el dicho. Entonces como que, ah, ya, sí, esto suena bonito, suena bien, parece que está bien hecho, entonces perfecto, ¿no? Lo envío así como está. Pero necesitamos en realidad, ¿no? Hacer este trabajo intelectual, que si no lo hacemos hoy, en realidad más adelante, pues se va a notar, ¿no? Porque cuando algo no ha sido revisado por una persona, se nota, ¿no? Cuando algo está medio robotizado, se nota también, ¿no? Y también cuando hay información, pues, que no corresponde. Obviamente la misma IA te dice que hay un margen de error en la información que te va a arrojar, ¿no? Obviamente, pues, muchas veces el punto de referencia de la IA es la misma IA, ¿no? Entonces, no te va a decir sí, ¿no? Me estoy citando a mí misma, pero eso está mal, ¿no? O sea, tú mismo como persona te tienes que dar cuenta de ciertas cosas, no tienes que hacer un trabajo de investigación, comparar, ¿no? De repente encuentro una herramienta que me ayuda a identificar que ciertos textos han sido, ¿no? Creados por la IA, pero no me quedo con eso, ¿no? Que sino que también tengo que hacer algún trabajo intelectual adicional, ¿no? Que hacíamos antes en la universidad, ¿no? Buscar libros, buscar textos, ¿no? Para cotejar información. ¿No? Y hoy ya no se hace, lamentablemente, ¿no? Hasta las bibliotecas están colgadas en internet, ¿no? Y es mucho más fácil. Yo me acuerdo que antes llenabas tu ficha, ¿no? En la universidad, yo cuando ingresé a la universidad en el 2007, tenía que llenar una fichita, ¿no? Colocar los códigos del libro, ver cuántos libros habían disponibles, ir hasta el piso de la biblioteca donde estaba, subir las escaleras, porque además no había ascensor en la biblioteca de la universidad, subir a esos 4 pisos, ¿no? Para llegar y pedirle, ¿no? Al bibliotecario que me busque el libro, luego me lo entregaba y me lo daba por un plazo, entonces, y luego yo tenía que hacer mi devolución y nuevamente, ¿no? Hacer ciertas, ¿no? Tareas administrativas de llenar otra ficha, ¿no? Para dejar constancia que yo entregué mi libro. Pero hoy eso ya ni siquiera se hace, ¿no? Entonces, es tan sencillo decirle a una herramienta digital que haga las cosas por mí, pues que estamos perdiendo, ¿no? La capacidad de formar criterio, que creo que es bien importante en un abogado. Entonces, si vamos a hacer ese tipo de abogados o especialistas, ¿qué? Vamos a meter todo a la IA para que nos haga el trabajo, ¿no? Y maquillarlo un poco para que no se note. En realidad, el día de mañana nuestro trabajo va a ser reemplazado por la IA fácilmente. Y se va a notar. Entonces Sí, tendremos que dedicarnos a otra cosa. hacer Sí. quizás videos de TikTok. Exacto, sí, 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 con la IA. Con la IA. Sí, Sí, no, la cosa es que es una inteligencia artificial, como bien mencionas, el nombre artificial viene de algún lado y también responde a intereses específicos de las empresas, no por una cuestión de maldad, es que cada empresa tiene un objetivo y es económico, ¿no? normal, Sobre todo. Sí, exacto, como he leído hoy día que Anthropic de Claude estaba comprando libros en estas tiendas de libros antiguos, estaba escaneando y luego lo destruía la obra original para alimentar su IA, lo sí, cual claro. podría hacer que finalmente los libros físicos se pierdan. Sí, o sea, yo creo que justamente falta poner límites, ¿no? Ahí, y yo no soy fan de la regulación ni de la hiper sobreregulación, pero creo que en algunos casos es importante poner límites. Y ya sea a través de algún criterio jurisprudencial, dependiendo de la tradición jurídica del país en donde esto se aplique, ¿no? O a través de la emisión de una norma correspondiente, pues toca poner ciertos límites para evitar, ¿no? Estas situaciones, ¿no? O sea, al final vas a destruir la obra original y tú vas a crear tu propia verdad. Ya parece que hasta un episodio de Black Mirror, ¿no? Me acuerdo que yo vi un episodio de Black Mirror, no me acuerdo de la quinta temporada, en donde una persona manipulaba
todas las cosas, ¿no? Y lo que hacía era eliminar palabras incluso del diccionario, ¿no? Entonces, su compañera decía, ¿no? No, lo que pasa es que ella me dijo esto. ¿Qué significa eso? Esa palabra no existe, le decían los demás compañeros, ¿no? ¿Cómo que no existe? Sí, sí existe. No, esa palabra no existe, le estás inventando para crear historias en contra de esta persona. Entonces la persona pues tenía el control de la situación y los demás los utilizaba pues como marionetas, ¿no? Entonces me recuerda mucho este episodio de Black Mirror, que puede ser risible o Ujú, perturbador cuando uno lo ve, pero lo estamos viviendo, ¿no? O sea, muchas de esas ujú, situaciones hoy están, ¿no? Entonces, también el otro episodio en donde me acuerdo de una temporada previa, me parece que fue la tercera, ¿no? Donde una persona constantemente estaba preocupada por los likes o por el rate que le daban, es decir, la calificación respecto de cada cosa en la vida, ¿no? Si iba a comprar pan, el panadero le ponía una calificación del 1 al 5, ¿no? Entonces, si tenías una calificación súper baja, básicamente no podías hacer nada, no podías ni siquiera comprar pasajes para irte a otro país, tu tarjeta de crédito empezaba a tener límites de crédito más bajos, ¿no? O sea, tu reputación, en realidad, en función a los likes o a la calificación, se iba construyendo o alimentando de lo que el resto de personas quería hacer, ¿no? Entonces, este tipo de manipulación de información o de la verdad, pues, no debería ser algo sostenido, ¿no? Menos en sistemas jurídicos. Entonces yo creo que en esos casos extremos toca poner ciertos parámetros, ¿no? Normativos o jurisprudenciales para que ujú. ya, pues, de alguna manera exista en realidad, pues, una pauta que permita tener una mejor transparencia, ¿no? Y que se corrijan estas prácticas en el mercado, sobre todo, ¿no? Porque nos va a impactar a todos. Sí, bueno, lo último que mencionaste del episodio incluso es basado en una situación real que no, mejor no comentar, por lo menos en este episodio. Sí, sí, Eh, sí. la verdad que podríamos conversar de esto horas y horas y daría tema, pero creo que ya es el momento de ir cerrando sin Genial. antes dar la oportunidad de que comentes algo que te parezca importante, enviar un mensaje, algo que te parezca interesante a la audiencia. Sí, perfecto. Mira, Fabricio, estos temas, como dices, son súper interesantes y nos ayudan a entender el nivel de responsabilidad humana. Ya no solamente vamos a hablar como abogados, ¿no? Sino como seres humanos. Tenemos un alto nivel de responsabilidad humana, ¿no? Para hacer un uso correcto de las herramientas que tenemos, ¿no? En Internet. Entonces, en realidad, la responsabilidad no pasa solamente por registrar a tiempo mis creaciones, ¿no? O por, en realidad, pues, respetar los derechos de otras personas, sino también por no hacer un uso excesivo de aquellos recursos que realmente van a lograr, pues, a la larga, ¿no? Cuando se abusa de su uso, a la larga un perjuicio, ¿no? Para un colectivo de personas o incluso para un mercado específico, ¿no? Y para la sociedad definitivamente. Entonces, eso sí es importante, ¿no? Que como abogados empecemos a recordar, ¿no? La importancia de formar criterio jurídico, ¿no? Y criterio también como seres humanos, ¿no? Entender que la IA pues no nos va a resolver la vida, no está aquí para resolvernos la vida o para ayudarnos a evadir responsabilidades. Creo que lo que nos debería hacer es ayudar a realizar algunas tareas operativas, ¿no? Para automatizarlas, ahorrar tiempo de repente, ¿no? Me ayuda a entender qué norma está vigente, qué norma debo revisar primero, ¿no? Qué criterio de interpretación existe, cuáles son resoluciones nuevas respecto de un tema. Y con eso yo pueda, obviamente, realizar mi informe jurídico o el trabajo que quiera realizar, ¿no? De una forma óptima y en el menor plazo posible, pero no funciona pues para resolverme la vida. No debería ser ese el uso que se le debe dar. Bien, y bueno, muchas gracias igual por el espacio y sí, sería interesante seguir hablando de esto, pero ya el tiempo no nos da. Así que bueno, muchas gracias y nada, me despido de este espacio, de este episodio 7 del podcast y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Con esto culminamos nuestro séptimo episodio del podcast, agradeciendo a Pilar y a toda la audiencia. Nos vemos en una próxima oportunidad.